la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 y vamos a estar leyendo versículo 16 y versículo 17. Yo voy a estar leyendo la Reina Valera de 1960, es la Biblia que usamos en nuestra congregación en Calexico y en Mexicali. Y le manda muchos saludos mi esposa, mis hijos y todos los hermanos. Romanos 1, 16, 17 dice, léalo conmigo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor, nos ponemos delante de ti en esta hora. Tu palabra dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estoy yo. Y sabemos entonces, Señor amado, que al unirnos, bendito Dios, este lugar se convierte en casa de Dios, puerta del cielo. Y sabemos que todo tu bien y tu gloria, Señor, habita aquí con nosotros. Ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos recibir el alimento que viene del mismo cielo a través de la Escritura. Y te ruego, Señor, que me uses para que lo que yo predique sea tu palabra y sea trayendo bendición, bendito Dios, a todos los que aquí estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Dios me los bendiga. El apóstol Pablo fue un personaje bastante célebre, no solamente en las escrituras, sino en la historia de la humanidad. Una persona que llegó a impactar muchísimo la historia desde la edad de la iglesia primitiva y de ahí en adelante. Y el apóstol Pablo, como todos los grandes personajes de la historia, tuvo muchas frases célebres. Así como grandes filósofos tenían frases como solo sé que nada sé, y algunas de estas que usted sabrá, el apóstol Pablo tuvo muchas de ellas. Probablemente la frase más conocida de él es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Pero hay una frase que él dijo y que no queda la menor duda que es una frase contundente y que se tiene que convertir en una bandera de guerra, lo podríamos decir, de orgullo en cierta manera. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. Y es que en la vida muchas veces nosotros nos hemos encontrado con el dilema de la vergüenza. Y el apóstol Pablo le sucedió. Como usted sabe, él era un judío, hebreo de hebreos, pertenecía a la secta de los fariseos, era un acérrimo perseguidor de los cristianos, era, como se dice, la promesa, la ilusión probablemente de su familia y de su pueblo. Un hombre con ciudadanía romana, un hombre que además de eso hablaba griego, hebreo, latín, arameo, un políglota, un hombre muy preparado, pero de un momento a otro resultó que ahora era cristiano. Imagínense la escena, que un día cualquiera a la familia se le dice que este hombre ahora es un cristiano y probablemente alguien le llegó a decir, Pablo, eres un judío. No, ahora eres una vergüenza por llamarte cristiano. Los judíos no nos hacemos cristianos, eso no se hace, eso es una vergüenza. Y es que en ese tiempo, y de hecho hoy en día en muchas familias judías en el mundo y en Israel, allá, ser cristiano para ellos es sinónimo de una secta, de una herejía, de un movimiento anárquico lleno de especulaciones. La gente entonces empezó a hablar muchas cosas en contra de Pablo y él era constantemente juzgado y cuestionado por haber cambiado su fe judía a una fe cristiana. Y muchos regaban rumores de él. Y mi amado, ¿no te pasó eso a ti también? Hay muchas personas que venían del catolicismo, ¿cierto? De hueso colorado. Algunos de pronto fueron testigos de Jehová, de hueso colorado también. Y cuando llegaron a sus casas, como le sucedió a mi esposa, mi suegra le dijo, te vas de la casa porque aquí somos católicos, apostólicos y romanos. Aquí no pertenecemos a esa secta y la echaron de la casa. ¿Te pasó eso a ti también? Y eso pudiera llevar a una persona
a sentir vergüenza. Y quiero reconocer que toda mi vida he sido cristiano, como decimos en Colombia, he sido borrego de iglesia. Desde chiquito corría por las bancas de mi congregación, me presentaron chiquito a la iglesia, no conocí yo el bautismo católico ni nada de eso. Y quiero reconocer que en muchos momentos de mi vida me sentí avergonzado de la cristiandad. Me sentí avergonzado muchas veces que iba a ciertas reuniones y gritaban y habían personas que caían y otras que profetizaban y muchos que pactaban y que dinero y cómo le sacaban dinero a la gente, y eso me causaba mucha vergüenza a mí, y muchas veces no quería invitar a la iglesia a nadie por ese tipo de cosas. A otras cosas que no me gustaban mucho era que la gente probablemente le prohibía a uno mucho, que si usted tiene una camisa negra, que eso es del diablo, que si usted escucha cierta música es del diablo. Entonces, como todo era el diablo y el diablo estaba por todas partes, y recuerdo que hasta si las hermanas se pintaban los labios decían, eso es espíritu de maquillaje, espíritu de Jezabel y todo. Esas cosas no me agradaban mucho, pero tampoco me sentía muy orgulloso cuando empecé a escuchar de escándalos dentro de la iglesia cristiana. Pastores que caían en adulterio, líderes que habían caído en problemas económicos, en situaciones vergonzosas y bochornosas, que muchas veces a muchos de ellos lo llevaron a la cárcel. Sí, en la viña del Señor de todo hay, y lastimosamente en algunos momentos de mi vida me sentí avergonzado. Pero hoy en día estamos en un mundo donde prima la vergüenza por la identidad familiar. Muchas personas no se sienten bien, a gusto con las tradiciones de su familia, con las tradiciones religiosas de su casa. Muchos inclusive, de hecho, aquí que estamos en frontera, muchos jóvenes que son de padres mexicanos o de padres de Centroamérica, pero nacen acá, pueden llegar a sentir esa vergüenza de hablar español o de decir cuál es su comida o sus costumbres. Ese tipo de cosas puede suceder. De hecho, muchas personas, para que el evangelio y las cosas de Dios no parezcan tan anticuadas, tan misóginas, para que no parezcan como de una agenda muy antigua, entonces se avergüenzan de las verdades fundamentales de la escritura, y tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día parece que todo el mundo quiere encajar. Todo el mundo quiere que todo el mundo sonría, que todo el mundo aplauda, que todo se sienta bien. Y aunque en algún momento de mi vida yo me sentía avergonzado, y lo reconozco, de haber nacido en una familia pobre cuando era muy jovencito. De hecho, en algún momento de mi vida me sentí avergonzado de ser colombiano, sobre todo en los tiempos de la guerra de Pablo Escobar y todas estas cosas. Y en algún momento me sentí avergonzado de mi iglesia. Yo el día de hoy quiero declarar como el apóstol Pablo que si en algún momento me avergoncé de esas cosas, no me avergüenzo del evangelio. Si de algo jamás debemos avergonzarnos, es del evangelio. Y déjeme compartir con usted el día de hoy 4 razones por las cuales jamás, de los jamases, deberíamos avergonzarnos del evangelio. La primera razón está en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Esta versión que tienen ahí dice, porque es potencia, porque es poder de Dios para salvación. Ahí está la primera razón. Y es que hasta el día de hoy yo no conozco a nadie que se avergüence de tener algún tipo de poder. Todo lo contrario, la gente presume cualquier poder que tenga. Si la persona es fuerte, muestra sus músculos. Si la chica es muy hermosa y se ganó algún certamen de belleza, se toma muchas fotos, y de hecho la familia dice, mire, qué sobrina tan hermosa tenemos que se ganó un certamen. Hasta el día de hoy no conozco a nadie que haya por fin logrado su ciudadanía norteamericana y no publique una foto y no diga, ay, mire lo que logré. De alguna otra manera, todos sentimos cierto orgullo por inteligencia. El que tiene mucho dinero lo presume, pero no conozco a nadie que se avergüence de tener poder. Es todo lo contrario. Por eso el día de hoy entendemos lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo que aunque el poder de este mundo sea importante,
el poder de Dios está manifestado, ¿dónde? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra poder, que en esta versión dice potencia, en el griego es dunamis, de donde más adelante evolucionó la palabra y viene la palabra dinamita. Es un poder sobrenatural, milagroso, que cambia las cosas de manera sobrenatural. Pero ese poder logra algo que se llama salvación. Y la palabra salvación en griego es soteria, que significa más que solamente ser salvados. Significa ser rescatados, significa tener seguridad y haber sido completamente libres. Ese es el poder que tiene el Evangelio y por eso nunca deberíamos avergonzarnos. Pero una vez estaba de moda hace mucho tiempo un método de evangelismo donde le enseñaban a uno a que uno fuera por la calle y le preguntara a las personas, ¿ya eres salvo? Y si la persona decía no, entonces uno le evangelizaba. Pero en una ocasión el evangelista le preguntó a la persona, ¿ya eres salvo? Y el evangelista le dijo, ¿salvo de qué? Y no supo qué responderle. O sea, muchas veces, ¿salvo de qué? ¿De qué hemos sido salvos? Pues el evangelio es poder de Dios para salvarnos del poder de la esclavitud y de las consecuencias eternas del pecado. La Biblia dice que los seres humanos sin Cristo están esclavizados y que la paga del pecado es muerte y es una muerte eterna, un infierno eterno. Pero la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvarnos también del dominio y del engaño total y permanente de Satanás. Dice la Biblia que Satanás pone un velo en los incrédulos para que no puedan ver la gloria del evangelio. Las personas están dominadas, están manipuladas, haciendo la voluntad de aquel que se le llama el príncipe de la potestad del aire, aquel que se le llama el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Así que nadie toma decisiones independientes en este mundo, sino que siempre está gobernado por los principios de la serpiente antigua. Pero la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para liberarnos de esa esclavitud, de esa tiranía, de ese ser malévolo, enemigo eterno de nuestro Señor. Pero también la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvarnos de la ira venidera. Porque la Biblia dice que cada transgresión, cada pecado, cada mal pensamiento que hemos tenido, usted y yo tenemos que entender que es una infracción a la ley eterna de un Dios eterno, de un Dios santo, santo, santo. Y la ira de Dios se inflama contra el pecador. Pero la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvarnos de la ira venidera y del infierno eterno. Porque la salvación, mis amados, es la necesidad prioritaria y urgente de todo ser humano. Hermanos, la necesidad que usted tiene más grande no es pagar sus cuentas, no es ni siquiera la enfermedad que probablemente con la cual usted está luchando. La necesidad más grande que tenemos nosotros no es tener una casa, un carro, ni siquiera, escúcheme muy bien, ni siquiera la necesidad más importante y urgente que tenemos es tener un buen hogar. No, la necesidad más importante y urgente se llama salvación. Ser salvos de todas estas cosas que te acabo de decir. Y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvarnos de todo eso. El evangelio tiene el poder para lograrlo. Por eso jamás nos avergoncemos del evangelio. Y es que el evangelio contiene el requisito para ser salvos, pero contiene el medio efectivo para que alcancemos la salvación. Vaya conmigo a Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos, dice allí. No, dice a todo aquel que cree. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque el único requisito para ser salvos, según las Santas Escrituras, es la fe. Uno no se salva por hacer penitencia. Uno no se salva por hacer buenas obras. Uno no se salva por intentar cambiar.
Uno se salva solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que esa fe se va a manifestar invocando el nombre del Señor Jesucristo. Como dice la Biblia, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero esa invocación es una invocación que viene de una fe genuina. Pero entonces la gran pregunta es, ¿cómo una persona llega a tener fe? Y la respuesta está en Romanos 10, versículo 14. Ahí está la respuesta. Dice la Biblia, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y ojo cómo termina. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ahí está, hermanos. El evangelio, la predicación del evangelio es el único medio para que una persona pueda tener fe. Un ser humano no va a tener fe en Jesucristo, ni va a creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ni va a creer en la resurrección, ni va a creer en la vida después de la muerte, ni va a creer en el Espíritu Santo, a menos que haya escuchado, ¿qué, hermanos? El Evangelio. ¿No dice Romanos 10:17 que la fe viene por mirar películas? ¿La fe viene por escuchar bonitas canciones? La fe viene por si acaso por el testimonio de un hermano que dice que fue sanado de una enfermedad. ¿Será que la fe viene por otra cosa? No, la Biblia dice que la fe viene por ¿qué? El oír sencillamente la palabra de Dios predicada, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que escúcheme por favor lo que le quiero decir. Nadie puede ser salvo sin creer en Cristo. En esto la escritura es muy enfática y muy firme. Nadie se salva por tener una religión, nadie se salva por ser buena gente, solo el ser humano es salvo por Cristo. Pero escúcheme lo que le voy a decir, pero nadie puede creer en Cristo sin previamente haber oído el evangelio que se ha sido predicado. Entonces, el evangelio es poder de Dios para salvación, contiene el requisito para la salvación. ¿Cuál es el requisito? La fe. Y contiene el medio efectivo para la salvación. ¿Cuál es? La predicación del evangelio. ¿Quedamos claros, amados? Entonces, por eso, en primer lugar, no me avergüenzo del evangelio. En segundo lugar, no me avergüenzo del evangelio porque tiene un alcance universal. Es una cosa grande, impresionante, el alcance del evangelio. Romanos 1:16, léalo nuevamente conmigo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Ahí dice, al judío primeramente, pero también se alcanzaría a griegos. Y aquí es algo muy interesante, porque hay que reconocer que el Mesías, es decir, nuestro Señor Jesucristo, Él vino de los judíos, como muestra la escritura en Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 3 en su genealogía, porque estaba profetizado y prometido que el Mesías vendría del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, tendría que venir de la tribu de Judá, tenía que venir específicamente de la casa de David. Era un judío y Cristo mismo lo dijo, la salvación viene ¿de qué? De los judíos. Y él cuando vino en esta tierra, y usted lee los evangelios, él siempre estaba declarando que él vino primeramente a los judíos. Y así lo dice el apóstol Pablo. Sin embargo, no obstante, este alcance no era limitado a los judíos solamente. Y ese fue el tropezadero de los judíos, que ellos pensaban que la salvación era solo para ellos y que ellos iban a ser una gran nación con una etnia superpoderosa que gobernaría a todos los reinos de la tierra desde el trono de David en Palestina. Ese era el sueño que ellos tenían, que el reino de David bélico se hiciera grande y poderoso. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo les dejó claro que el reino de Dios también se extendería a toda lengua, tribu y nación. Y por eso es que nosotros que estamos aquí hemos sido incorporados al pueblo de Dios y hemos sido hechos hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que esta salvación
es poderosa porque es universal y es inmensa. Y es que de la misma manera, hasta el día de hoy no conozco a nadie que se avergüence de pertenecer a una corporación grande. Oh, todo el mundo dice, yo pertenezco a la General Motors, una corporación grandísima con cientos de miles de empleados y cosas de esas. Todo el mundo ahora, yo pertenezco a la Apple porque es una empresa multinacional, etcétera, etcétera. Nosotros somos ciudadanos de los Estados Unidos, una nación grande y poderosa. Me gusta mucho escuchar a los brasileros que dicen, nosotros somos el país más grande del mundo, pentacampeón mundial de fútbol. Todo el mundo se enorgullece de lo grande que es. Pues déjeme decirle que puede ser que Rusia sea el país más grande que haya sobre esta tierra, pero le voy a decir que el evangelio tiene un alcance tan grande, tan inmenso, que todo lo que le acabo de decir es pequeño ante la gloria de la grandeza del reino de Dios. Y es que lo interesante y lo maravilloso del evangelio es que aunque los paganos estuvieran inmersos en todo tipo de pecado y de idolatría, porque muchos judíos podían llegar a pensar en su tiempo, ¿y cómo vamos a salvar a los bárbaros, a esos hombres que se lavan las manos con sangre? ¿Cómo vamos a salvar a esos africanos que cuando mueren se entierran con sus esposas y con sus hijos? ¿Cómo vamos a salvar a esas tribus caníbales que están inmersas en un pecado que nadie se los puede quitar? No, por eso la salvación es solo para nosotros los judíos educados, pero no es así. El evangelio tiene tanto poder y tiene tanto alcance que llega hasta el último y más grande de los pecadores y el peor de los pecadores en la isla más remota del mundo, y tiene el poder para transformar su corazón y convertirlo en una persona nueva. ¿Alguien puede decir amén? Lo que parecía imposible, hermanos, que el reino se extendería a toda la tierra, ha sucedido. Por eso Cristo, antes de ascender, en Mateo 28:19, ¿qué le dijo a sus discípulos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa era la visión que él tenía. Pero quiero que usted entienda que no es solamente un tema de aquí el planeta Tierra y los seres humanos. No, el evangelio también tiene algo que se llama un alcance cosmológico. Es decir, afecta mucho más que los seres humanos. Vaya conmigo por favor a Colosenses para que usted mire tan hermosa la palabra de Dios. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, hablando acerca de Cristo, del versículo 15 al versículo 20. Dice la Biblia, Cristo es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Mire lo que dice ahí, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pero mire lo que dice el 19 y el 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo, ¿qué dice ahí? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Hermanos, el alcance de la obra de Cristo es gigantesca, va mucho más allá que solamente la salvación de los hombres. La Biblia dice que la tierra gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque esta tierra fue afectada por la maldición, por el pecado, pero Cristo restaurará todas las cosas, mis amados hermanos. El cielo y la tierra estaban peleados, pero Cristo vino a traer reconciliación del cielo y la tierra y establecer una gloria cosmológica universal para que la creación de Dios diera toda gloria eterna al que la merece, que es nuestro Señor. Ese es el alcance del evangelio. Es la cosa más grande que usted jamás se había imaginado. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 17.
Puede ser que en algún momento de su vida usted se sienta como poca cosa y que usted dice, mi iglesia es bonita, la amo, pero no es tan grande. Y muchas veces nosotros llegamos a pensar ese tipo de cosas. Me siento como poquito. Pero yo quiero que usted entienda que cuando usted recibe a Cristo y usted es transformado en una nueva criatura por el poder del Evangelio, el Espíritu Santo obra en nosotros, sucede algo, que hemos sido incorporados a lo que es la cosa más grande que existe, el reino de Dios. El apóstol Juan tuvo esta visión de lo que un día sucederá. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Un día, hermanos, será tan grande la multitud que dice la Biblia que ni siquiera en esa visión sobrenatural del cielo había como contar la cantidad de personas. Hermanos, un día usted y yo cantaremos ese himno glorioso en medio de esta cosa tan grande, tan maravillosa y sobrenatural que es el reino de Dios. Y esto ya estaba planeado, ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo y ahora hay que anunciarlo. Eso es predicar el evangelio, anunciar el reino de Dios en esta tierra. Todos los de Cristo, aquellos que son ovejas perdidas y que están esparcidas por todo el mundo, donde quiera que estén, perdidas y lejanas, cuando ellas escuchan el evangelio, resucitan de entre los muertos, porque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero como cuando Lázaro escuchó la voz del Señor que le dijo, sal de la tumba, asimismo el que está muerto en delitos y pecados, cuando escucha el evangelio, sin importar si es un pastor, sin importar si es un diácono, sin importar si es un hermano o una hermana, sin importar si es el más sencillo de los hombres, que le predique el evangelio a esa oveja perdida, ese muerto resucita y viene a vida eterna, mis amados hermanos. Y esto ha estado sucediendo desde que Cristo ascendió a los cielos y seguirá sucediendo, y será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y tú haces parte de esto. ¿No te sientes feliz? Por eso no me avergüenzo. El mundo entero será transformado. Y él dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Pero en tercer lugar, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, y la tercera razón la encontramos en el versículo 17. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, en este mundo, en esta tierra, el atributo divino que más se cuestiona es la justicia de Dios. Muchas personas no tienen problemas con el amor de Dios, con la bondad de Dios, con el poder milagroso de Dios, pero con la justicia parece que todo el mundo tiene problemas. Las personas a menudo tienden a juzgar a Dios y a decir, pues Dios hizo las cosas mal. Si yo hubiera sido Dios, simplemente, pues yo quito el árbol de la ciencia del huerto del Edén y se soluciona el problema, ¿cierto? O más bien, convierto a Satanás, ¿cierto? Y ya, con eso solucionamos el problema. Y estamos juzgando, ¿qué? La justicia de Dios. Muchas personas juzgan a Dios diciendo, pero Dios es injusto porque oramos para que mi tía se sanara y no se sanó. Y no puedo comulgar con la justicia de Dios. Los historiadores dicen que ese era el martirio de Lutero. Que Lutero odiaba la Biblia antes de haberla leído realmente, porque él no comprendía el concepto de la justicia de Dios. Él solo podía ver a un Dios furioso y enojado que injustamente juzga a buenos y a malos. Pero mis amados hermanos, Satanás es el primero que está en contra de la justicia de Dios. En el huerto del Edén no fue lo que hizo con Eva, dándole a entender que Dios era malo e injusto al no compartir con ellos el conocimiento del bien y del mal.
¿No te ha pasado a ti que lo haces? En Colombia hay una canción que dice que Dios sabe de todo menos de matemática, porque no sabe repartir el dinero. A uno le da mucho y a otro le da poco. ¿No has tú en algún momento señalado la justicia de Dios? Si tú eres tan religioso como para no aceptarlo, pues aquí estoy yo y digo, yo muchas veces he juzgado la justicia de Dios. Pero durante toda la historia estaba la incógnita de que si Dios era justo o no. Pero cuando se revela el Evangelio, se revela la justicia de Dios. Y ahí está lo glorioso. El Evangelio no nos podemos avergonzar porque es poder de Dios. Pero no solo eso, sino que tiene un alcance global, mundial y cosmológico. Pero además porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Se manifiesta realmente cómo Dios es justo. Déjeme resumirlo. La Biblia dice que, claro que sí, Dios es justo y en su reino solo recibe justos. Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que nunca ha elevado su alma a cosa vana ni jurado con engaño. ¿Alguien en esta tierra puede cumplir esos requisitos? Entonces nadie puede subir al monte de Jehová ni estar en el lugar santísimo. Si usted lee el Salmo 15 va a encontrar más requisitos. Si usted abre Éxodo 20, va a encontrar los 10 mandamientos de la ley de Dios, y cada que usted lea un mandamiento bien leído, se va a dar cuenta que todos somos pecadores e injustos, y eso nos lleva a lo segundo. Dios es justo y en su reino solo habitan los justos. Pero la segunda verdad es que los malos y los pecadores justamente deben ser expulsados y castigados eternamente. El Salmo 7, versículo 1 dice que Jehová está enojado todo el tiempo contra el impío. Hermanos, el pecado es una cosa seria. La Biblia lo dice claramente, que la ira de Dios se inflama contra toda injusticia que se levanta en esta tierra. No hay pecado ni pequeño ni grande, todos los pecados inflaman la ira de Dios, y cualquier persona que haya cometido pecado tiene que ser expulsada del reino de Dios, como sucedió con Satanás y todos sus ángeles. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo hacer que el pecador sea tomado como justo delante de Dios? ¿Cómo hacer que Dios a los suyos que ama y que desde antes conoció, pero son pecadores, cómo los recibo en el reino si ellos son injustos? Se tiene que hacer justicia, y ahí es donde viene la gloria del Evangelio. Porque la justicia de Dios, dentro de la misma ley de Dios, Él estableció que si un justo muere por los pecadores, ese justo pagaría por todos los pecados, y además la justicia de ese justo le daría al pecador su propia justicia. Es decir, Dios estableció en su justicia eterna que si el que es justo muere por el pecador, pero el pecador cree en él, entonces todos los pecados de ese pecador son transmitidos a ese justo que moriría por él. Pero toda la justicia de ese justo sería, la palabra legal es, imputada a ese pecador. Esa es la justicia divina, hermanos. Y si usted ha leído la Biblia en Génesis 3:15 y más adelante, se muestra cómo Dios cubrió a los hombres ¿con qué? Con pieles de animales. Se sacrificó un inocente para pagar la culpa de los hombres y cubrir, la palabra es expiar, a los hombres y que quedaran cubiertos por la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesucristo. Ningún ser humano en esta tierra podía ser declarado justo porque todos nacían pecadores y pecaban por naturaleza. Pero nuestro Señor Jesucristo no conoció pecado, nunca subió pensamiento maligno a su mente, nunca profirió palabra de maldición, nunca con sus manos o con sus pies ni con nada de su cuerpo tocó el pecado. Y la Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué cosa tan preciosa. La Biblia nos está revelando que inclusive desde el Edén, cuando el Señor declaró que el hombre sería cubierto por la piel de animal, y declarar entonces este gran misterio,
era que nosotros, los que habíamos sido expulsados del huerto del Edén, seríamos hechos justicia de Dios gracias al sacrificio de aquel justo. Mire lo que dice 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren. ¿En Adán qué? Todos morimos. Todo aquel que sea hijo de Adán muere. ¿Hay alguien aquí que no sea hijo de Adán? Todos mueren. Pero dice, también en Cristo todos los creyentes serán vivificados. Ahí está el misterio glorioso del segundo Adán, del postrer Adán, Cristo, Hijo de Dios, que vendría a esta tierra y cumpliría perfectamente la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, pero se ofrecería voluntariamente para pagar por nuestros pecados, y todo aquel que en él cree es declarado justo delante del Padre por la justicia de Dios. Déjeme leerle Romanos 3, 21 al 26. Este pasaje es maravilloso porque lastimosamente hay muchas personas que siguen creyendo que no era justo que Dios salvara a los pecadores, pero eso hacía parte de su justicia. Mire lo que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No queda la menor duda que Dios es justo y en su justicia Él tiene el derecho de salvar a los pecadores que creen en el justo, que es el Hijo de Dios, que cumplió toda la ley y que se entregó por los pecados de los hombres. Esa es la justicia de Dios. Ya había sido declarada en el Antiguo Testamento y esa fue anunciada como obra redentora en Cristo Jesús. Ningún hombre podría alcanzar tal justicia, ni con los ritos del Antiguo Testamento, ni con el lavatorio, ni con las imposiciones de las manos, ni con los aceites ungidos. Solamente se recibiría gratuitamente por la fe en Cristo. Y Dios lo puso a Él, a Cristo, como propiciación. ¿Sabe usted qué significa propiciación? Propiciación es aquello que recibe todo el castigo y satisface la ira de Dios. Dios estaba inflamado por los pecados del pueblo, pero ahora que Cristo se ofreció, toda la ira de Dios se derramó sobre ese cordero y fue satisfecha la ira de Dios, y Él es nuestra propiciación. Y ahora Dios no está enojado con nosotros, sino que no solo nos ha salvado, no solo nos ha perdonado, sino que nos declara justos legalmente delante de Dios por la eternidad. Y en todo esto Dios es glorificado por haber revelado su justicia a través del Evangelio, hermanos. Por eso no me avergüenzo del Evangelio. Pero para finalizar, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Saben por qué? No solamente porque es poder de Dios para salvación, no solamente porque tiene un alcance universal y cosmológico, no solamente porque por fin da solución al problema de la justicia de Dios, revela la justicia de Dios, pero en cuarto lugar, ¿saben por qué? Porque el Evangelio no es un algo, el Evangelio es un alguien, el Evangelio es Cristo. Romanos 1, del 1 al 6, lo dice así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pero mire lo que sigue diciendo, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Note que él empieza diciendo que ha sido apartado para el evangelio, pero luego empieza a esclarecer que ese evangelio es ¿quién? Es el Hijo de Dios. No solo Hijo de Dios, sino que vino en la carne de David y que fue
fue glorificado con poder por el Espíritu Santo y ahora nosotros somos también llamados a ser apartados al Evangelio, es decir, llamados a ser de Jesucristo. El Evangelio empieza y termina con Jesucristo. Compartir el Evangelio es compartir no solo un mensaje, sino que es compartir a la persona de Cristo. Es compartir al Hijo de Dios, al Salvador eterno, al único que da vida a los muertos. ¿Cómo avergonzarse del mismo Dios y Salvador nuestro? ¿No le decimos nosotros al pecador, arrepiéntete y recibe a Cristo en tu corazón? Ese mismo Cristo que está en ti. Esa experiencia personal de la que ahorita hablaba nuestro hermano Carlos Padilla. Porque muchos han oído y muchos dicen amén, pero hay unos que han nacido de nuevo. Hay unos que han recibido el soplo de vida, cual Adán cuando sopló el Dios Todopoderoso para que tuviera vida. También un día Dios sopló sobre nosotros y nos dio vida. Y a partir de allí nos dio un corazón para creer, un corazón que late, no un corazón de piedra, un corazón que ha visto la gloria de Dios. Hemos visto a Dios en nuestros momentos de amargura y Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Hemos estado en los momentos de enfermedad y Él ha sido nuestro sanador. Hemos estado en los momentos de soledad y Él ha sido nuestra compañía. No, el Evangelio no es una religión. El Evangelio no es un ideal ni una filosofía. El Evangelio es una relación real con el Dios Todopoderoso manifestado en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es real en nosotros por su Espíritu Santo. Y cuando nosotros compartimos el Evangelio, estamos compartiendo el reino de Dios por medio del Hijo de Dios, que es Cristo nuestro Señor. Aquel que nos transformó, ¿cómo me voy a avergonzar de Él? Vamos a compartirlo, vamos a llevarlo hasta el último rincón de esta tierra, porque Él es poderoso para transformar las almas de los hombres, así como lo hizo con nosotros. Pero tú me dirás el día de hoy con mucha euforia, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y déjame con mucho respeto decirte que probablemente sí te avergüenzas del Evangelio. Y te voy a dar probablemente 4 razones. Una de ellas es que cuando vas a algún lugar no te identificas claramente como cristiano ante otros. Bueno, probablemente no todos, pero muchos, para no tener problemas en el trabajo, para no causar polémica, no se presentan como cristianos, sino que luego, como de 5 años, ay, yo no sabía que eras cristiano. En segundo lugar, porque no compartes el evangelio con los demás. Fácilmente puedes hablar de los resultados del Super Bowl, fácilmente puedes hablar del tema que está sucediendo en la política, de las guerras y las situaciones, pero no compartes el evangelio con las personas con las que hablas. Estás haciendo fila para ir al banco y no compartes el evangelio. Tercer lugar, te restringes por no ofender o por no molestar a las personas. Ay, es que no quiero que se enojen. Solamente les voy a hablar del amor de Dios y de lo lindo que es Dios, pero no les voy a hablar del arrepentimiento, ni de la justicia, ni del dominio propio, ni de la ira venidera. Hermanos, John MacArthur dijo, si tú quitas la cruz del evangelio, ya no hay evangelio. Y Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esa cruz va a hacer que hay veces cuando tú prediques y compartas te van a ignorar y duele el látigo de la indiferencia. Pero otros se van a burlar, otros van a rechazar y escúchenme, y otros van a violentarte. Otros te van a insultar, puede que te empujen o inclusive puede que te maten, como sucedió con Charlie Kirk, por predicar y decir las cosas de acuerdo a las escrituras. Mis amados hermanos, tenemos que ser firmes y no restringir nuestro mensaje porque la gente probablemente piense o no piense. Pero en cuarto lugar, ¿sabes por qué si te avergüenzas del evangelio? Porque alteras el mensaje para hacerlo más atractivo y para hacerlo más aceptable. Sin embargo, el día de hoy, con mucho respeto, porque esta no es mi iglesia, pero es mi familia, quiero una vez más levantar la bandera. No, hermanos, la bandera del reino de los cielos. No la bandera de Colombia, ni de México, ni de Estados Unidos. No vengo a levantar ninguna otra bandera, ni vengo a promover patriotismo ni nacionalismo de nada más, sino del reino de Dios, del cual todos hemos hecho ciudadanos eternos por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Y puede ser que un día te avergüences de cualquier otra cosa, pero jamás del Evangelio y jamás de la preciosa Nueva Jerusalén, de Sión, la patria celestial que nos está esperando. Y en un día estaremos allí, hermanos, en calles de oro, mar de cristal, alabando y glorificando al Señor por los siglos de los siglos. Por eso tenemos que identificarnos claramente como cristianos ante todos. Tenemos que compartir el Evangelio ante todos. Tenemos que no temer a los hombres. No le temas a tus hijos. Yo no voy a la iglesia porque la iglesia es muy aburridora. Y entonces, yo no voy porque mis hijos se van a quedar en la casa. O mi marido, si vas y vuelves a ir a la iglesia, aquí van a haber problemas en esta casa. Entonces le tememos al hombre. ¿Pero qué dijo Cristo? No le teman al que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Témanle a aquel que puede matar el cuerpo y puede matar el alma. ¿Quién es ese? Nuestro Dios soberano. A Él tememos y por eso le servimos y vivamos de acuerdo al Evangelio. La Biblia sí nos autoriza a tener orgullo de una sola cosa. Jeremías 9, 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Tienes un gran coeficiente intelectual? No te alabes por eso. ¿Tienes muchos estudios? ¿Tienes doctorados? No te alabes por eso. Dice, ni se alabe el valiente en su valentía. Oh, has arriesgado mucho y has ganado grandes negocios. Has cruzado ríos y mares y has logrado muchas cosas por tu valentía. Dios te dice, no te alabes por tu valentía. No. Dice, ni se alabe el rico en su riqueza. Oh, dices, es que me he esforzado mucho y tengo muchas riquezas y con esto voy a darle de comer a todo el mundo, y cuando llego a la casa le digo, es que aquí nadie viviera si no fuera por lo menos. No, Dios dice, no te enorgullezcas de eso. No te enorgullezcas de nada más. El versículo 24 dice, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y por eso el apóstol Pablo levanta la bandera del Evangelio, que está llena de sangre y es roja, con una cruz y con una corona de espinas, donde hay un cordero que fue inmolado, pero donde hay una corona de gloria que nos espera. Esa bandera se levanta con orgullo y dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque esto va a alcanzar a toda la tierra y el universo, porque esto por fin revela la justicia de Dios y porque en últimas es Cristo mismo y Él me salvó y yo le amo y Él es real y estoy compartiendo esa la persona del Hijo de Dios. Espero que el día de hoy con este mensaje tú puedas poner los valores de tu vida en orden y entender que aquello que es lo más importante en tu vida debe ser a partir de hoy el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por el poderoso mensaje que nos dejó el apóstol Pablo en Romanos 1, 16, 17. Y gracias por el día de hoy, Señor, transmitirnos por tu Espíritu este orgullo, pero de nuestra nación celestial, este orgullo del reino eterno al que pertenecemos, este orgullo por Cristo y por su muerte y resurrección. No un orgullo que es altivo ni soberbio, ni que desprecia a los demás, ni que los ridiculiza delante de los demás. No, Señor. Es un orgullo que nos lleva a morir por el otro, a amar al otro. Es un orgullo que nos lleva a la cruz constantemente y que nos humilla para ser exaltados, Dios. Ayúdanos a jamás de los jamases avergonzarnos del Evangelio y que sea tu Santo Espíritu dando la fuerza para que hasta el último respiro de nuestra vida siempre haya una alabanza que exalta tu nombre y que glorifica este mensaje que es poder de Dios para salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.